Buen día. Este es mi ejemplo para explicar el funcionamiento de BSC Designer. El ejemplo que he tomado es el tema de estrategia de gestión para el COVID-19. Tenemos en el primer apartado los KPIs, que si minimizamos cada una de las pestañas podemos ver los cuadros de mando, o sea, la división de los cuadros de mando, el cual se divide en las finanzas, las partes interesadas, los procesos comerciales internos y el aprendizaje e infraestructura. El siguiente apartado que vemos es el tema de mapas. Aquí los voy a nombrar, pero posteriormente los voy a mencionar más a fondo y los voy a explicar más a fondo. Aquí lo que se hace es que se determinan diferentes acciones respecto a diferentes disparadores o triggers que se definan dentro de los KPIs. Más adelante, como les digo, mencionaré más acerca de esto. En este apartado de dashboard tenemos el tema de los gráficos. Estos gráficos son dinámicos, quiere decir que desde acá no se va a poder modificar nada, simplemente se va a poder hacer eh, bueno, el tema visual de mover los gráficos y añadir otro gráfico adicional de algún otro KPI. Pero esto es dinámico, quiere decir que si un KPI modifica su estado, se verá reflejado en cada una de estas gráficas. Estas gráficas son bastante importantes porque aquí podemos definir si se ha cumplido o no se ha cumplido cierta meta, si cierto KPI va de la forma correcta o no de la forma correcta. En el tema de análisis podemos ver una categorización y un ranking de los KPIs de acuerdo a cierto aspecto. Por ejemplo, en el tema de desempeño podemos ver que lo que está más completo es el tema de comunicaciones contextuales, el cual tiene un desempeño del 100%. Quiere decir que o se cumplió el estándar de ese KPI o eh, se hizo por completo el proceso. Posteriormente tenemos el tema de las alertas. Esto sí, simplemente es, yo puedo definir si un KPI llega a cierto punto, digamos un KPI negativo, la deserción estudiantil, en otro caso aparte. Si la deserción estudiantil me llega al 20%, se me genera una alerta para poder tomar decisiones más asertivamente. Entonces vamos a empezar con el tema de los KPIs. Vamos a desglosar cada uno de las categorías y vemos cómo cada una de las categorías nos despliega diferentes valores. El tema del valor es la medición que se le haya definido. El progreso es, o sea, si es un proceso, por ejemplo, se definiría qué tan completo está ese proceso. Pero en este caso, necesidades de la comunidad. Las necesidades de la comunidad no son un proceso, sino que es un valor que se ve definido por cuántas necesidades se han suplido acorde al proceso que se está evaluando. No sé si me hago entender. Es decir, digamos si estoy desarrollando un software para un banco, para ver la nómina, mis movimientos y mi saldo. Entonces una necesidad que tiene el usuario es ver su saldo, por ejemplo. Eso no es medible, eso es un requerimiento. Entonces por eso este no tiene un progreso, porque es un ítem específico. Eh, También vemos que algunos KPIs poseen diferentes dependencias entre otros, bueno, entre ellos mismos. Tenemos el ejemplo de educar a los empleados. Si nos vamos a educar a los empleados, vemos como las casillas que rellenan este KPI no son modificables. Se pueden modificar dando aquí, pero esto es bastante delicado, porque si determinamos que un KPI depende de otro, es mejor mantener esa dependencia a lo largo de todo el proyecto. Entonces aquí en la parte de abajo vemos que dice fuente de datos y aquí mismo este simbolito nos indica que el indicador es importado. Entonces si vamos aquí a fuente de datos, vemos cómo nos dirige a este subíndice de aprendizaje e infraestructura. A pesar de que educar a los empleados forma parte de procesos comerciales internos, el apartado de educar a los empleados forma parte en realidad de aprendizaje e infraestructura. Y es aquí donde se puede modificar el KPI de arriba. Entonces, vemos que obviamente pues esto es un subíndice, el que nos marcaba era hace unos momentos. O sea, si venimos acá, le damos fuente de datos, nos marca educar a los empleados. Educar a los empleados es simplemente una categorización, es una subcategoría de aprendizaje e infraestructura. Los verdaderos KPI son estos dos. Vamos a modificar, por ejemplo, el porcentaje de prácticas implementadas realmente. Vemos que el KPI dicho
está en un 100% y el KPI de educar a los empleados de COVID-19 está al 100%. Si yo modifico el de abajo, el que forma parte de aprendizaje de infraestructura, y le pongo un 80%, vemos como el de educar también bajó a un 80%. Eso demuestra la dependencia del KPI. Obviamente este KPI es importante en procesos comerciales internos porque el educar a los empleados en temas de COVID es un proceso interno. Entonces, tiene que formar parte de esa totalidad de procesos comerciales internos. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que aquí, capacitación sobre comercialización de trabajo en el hogar. Que si nos vamos a gráficos, aquí dice capacitación sobre concientización de trabajo en el hogar. Esto se mide por porcentaje, ¿no? Entonces, supongamos que de los empleados que trabajan en nuestra empresa, una vez hecha la medición, nos damos cuenta que únicamente el 20% de los empleados ha sido capacitado. Podemos observar en la parte derecha que tenemos un gráfico, el cual nos determina qué también va dicho KPI o cuál es el proceso de dicho KPI. Obviamente pues esto ha sido modificado abruptamente, posiblemente en los meses anteriores se haya hecho una capacitación progresiva, pero pues obviamente aquí en abril ha habido una baja que hemos inducido nosotros. Entonces determinamos que en realidad los empleados capacitados no eran 97, no era el 97%, sino que era el 20%. Entonces si nos vamos a gráficos, vemos como esta misma gráfica que está acá la vemos un poco más detallada en el tema de dashboard. Entonces, supongamos que esta no tiene un movimiento tan abrupto, entonces vemos como no se encuentra en un nivel óptimo. Recordamos que por simple lógica el nivel rojo es malo, esto es muy malo, malo, intermedio, bueno, excelente. Vemos que el índice de este KPI no es muy bueno. Otra cosa que nos permite este tema de los dashboards es que si tenemos una gráfica y en ocasiones pues, aunque este proyecto no es muy grande, hay proyectos que sí suelen tener muchas gráficas y se tiene que tener el control absoluto de todas las gráficas. Entonces si damos doble clic sobre la gráfica, nos va a llevar al KPI del cual depende dicha gráfica. Es decir, si yo hago aquí el 10%, vamos a gráficos, vemos que aquí se ha determinado también ese cambio en el KPI. Y así con todos estos valores. Esto pues es un diagrama de Gantt, esto sí ya es como más temas de cronología. Esto pues ya depende de cada persona qué es lo que quiera poner. Aquí pues puede agregar diferentes gráficas. Y estas gráficas sí o sí no se pueden agregar sin hacer una relación ante un KPI. En el tema de, bueno, ahí creo que quedó claro el tema de los KPIs. Pues simplemente se pueden modificar a medida que se va haciendo pues las mediciones de cada uno de los procesos. O sea, obviamente ya cuando ya no sea el 20% y ya determine que es el 80%, entonces vamos al 80%, vemos que aquí me modifica el porcentaje, en educar los empleados también me sube al 80% y este cambio también se ve reflejado en el dashboard. El tema de mapas nos indica básicamente ese plan de acción que tenemos cuando cierto KPI llega a cierto estado. Por ejemplo, si los sistemas de negocio, por ejemplo aquí tenemos el proceso comerciales internos. ¿Qué sistemas de negocio necesitamos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y cumplir con los objetivos financieros? Esta es la primera pregunta que nos tenemos que realizar al momento de tomar una decisión respecto a un trigger o un disparador. ¿Qué es un trigger o un disparador? Si por ejemplo, protección de la fuerza laboral, si yo tuviera un mal KPI en este índice, es decir, tenemos que el 80% de la protección de fuerza laboral tiene que estar ejecutándose dentro de la compañía. Si esto fuera menos, tendríamos que generar una política de distanciamiento social. Si vemos, esto no está relacionado con ningún KPI. Bueno, sí se podría relacionar, pero en este momento no está relacionado. Porque esto es más que todo un plan de acción. Este plan de acción también está estructurado pues por cada una de sus categorías: finanzas, partes interesadas, procesos comerciales internos y aprendizaje de la infraestructura. Aquí podemos observar también cómo
de la misma dependencia que teníamos en KPIs, existe la dependencia entre las mismas categorías, entre los mismos cuadros de mando. Estos cuadros de mando en estos gráficos se ven reflejados por estas flechas. Estas flechas generan una dependencia y una trazabilidad directa entre los cuadros de mando. Entonces, pues bueno, aquí tenemos... esto no es estrictamente de este modelo y que se tenga que hacer así, sino que simplemente es como se ha planificado. Esto lo tiene que hacer, pues bueno, la persona encargada de BI. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque esta parte determina, lo siento, esta parte que dice COVID-19 garantizar la continuidad del negocio durante la crisis pandémica por coronavirus. Esta parte garantiza y define un objetivo para este cuadro de mando integral. Es importante que el cuadro de mando integral tenga un objetivo, porque no podemos determinar un KPI o un conjunto de KPIs, unas categorizaciones, unos cuadros de mando, sino un objetivo. Porque ¿qué queremos lograr con todos estos índices? ¿Qué queremos lograr con que la capacitación en el hogar sea del 100%? ¿Qué queremos lograr con que la disponibilidad de la infraestructura de TI sea del 100%? Obviamente lo que queremos es que, en este caso particular, se garantice la continuidad del negocio durante la crisis pandémica de COVID-19. Finalmente, como les mencioné anteriormente, esto lo que hace es categorizar y hacer un ranking de el progreso de cada uno de los KPIs. Y esta parte es muy importante porque aunque la podemos ver reflejada aquí en medida, aquí es muy importante porque tenemos que mirar, ok, es 100%, pero ¿qué es 100%? Que todas las comunicaciones textuales, como vemos es una variable booleana, puede ser sí o no, que todas las comunicaciones contextuales estén en un sí, porque sí es el valor que necesitamos. En este caso, tenemos el valor mínimo estimado para que el progreso sea óptimo es del 98%. ¿Cuánto progreso tenemos? 98%. Y así sucesivamente, necesitamos 95, tenemos 95. En este caso, inducción a trabajo en casa. El valor estimado era 0, pero tenemos un 91%. Seguramente haya sido por el ejemplo que hemos hecho anteriormente. Por eso se ha modificado de esta manera. Pero pues siempre tiene que tener una correlación, tanto el valor óptimo a buscar como su progreso. Y pues esto lo podemos, bueno, aquí tenemos progreso, ¿no? Pero en este caso tenemos peso absoluto, tenemos el tiempo de actualización. Bueno, esto sí es esta actualización, cuando se hizo la última actualización de dicho KPI. El desempeño. Entonces aquí ya tenemos el desempeño. Y así es básicamente cómo funciona BSC Designer. Espero que haya sido bastante claro. Pues cabe mencionar que pues esto se ve categorizado por fechas, como mencionaba anteriormente, al momento en el que estaba explicando los KPIs. Eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención prestada.